Una de las tres leyes de Johannes Kepler, la segunda concretamente, descubre el principio más seductor y persuasivo de la naturaleza. Un principio que explica la forma de las galaxias y la furia de los huracanes. E incluso esos remolinos relativamente tranquilos de la bañera familiar. Al final, la segunda ley de Kepler se vio como una simple consecuencia de la ley de conservación del momento cinético. Pero al principio su idea fue interpretada como un separarse del cuerpo de conocimientos griegos, tallado en piedra, un ultraje a la admitida anatomía del universo. Kepler se opuso a los astrónomos clásicos y haciéndolo volvió la espalda a casi 2000 años de sabiduría colectiva. La astronomía se practicó como la primera ciencia física, incluso antes que la medicina. En la antigua China y Grecia, en Babilonia, en Alejandría por los años del nacimiento de Cristo, en Copan, centro científico sagrado de los mayas, en aquella sabiduría del califato de Bagdad y en la Alhambra mora donde el arte y las matemáticas se combinaban para realizar grandiosos proyectos. Allá donde la gente confiaba en los ciclos de la naturaleza, y eso ocurría en cualquier lugar donde se plantaran cosechas, la gente confiaba en los astrónomos para que les enseñasen el camino presagiado por las estrellas. Cuanto más sabían del cielo los astrónomos, más eficaces eran en la Tierra. Así que intentaron hacer una reproducción del cielo en la Tierra, un modelo de universo que duplicara la configuración estelar que durante tantos años, noche tras noche, habían observado. No fue tarea fácil, ni siquiera para las más selectas mentes de la Edad de Oro. Los griegos habían creado toda clase de originales esquemas hasta el año 350 a.C. aproximadamente, cuando un filósofo llamado Aristóteles vino a exponer algunas ideas sobre la naturaleza de las cosas bajo el sol, incluido este mismo. Una de las ideas que Aristóteles sostenía firmemente era que la Tierra era el centro del universo. También había argumentado muy convincentemente que todos los cuerpos celestes se mueven en círculos perfectos y uniformes. Pero no es así. Por lo tanto, para dibujar los movimientos planetarios según las líneas aristotélicas, los astrónomos tuvieron que volver a crear un cosmos de complicados círculos, moviéndose alrededor de otros círculos igualmente complicados. Este tortuoso sistema de epiciclos era muy extraño y complejo, hasta el punto de hacerse casi incomprensible. Pero se pudieron salvar las apariencias, lo que era un falso lenguaje científico, y justificar el tapar agujeros cuadrados con tapones redondos. Aparte de eso, funcionaba de hecho en muchos aspectos prácticos. Por ejemplo, predecía más o menos las posiciones de las estrellas y de los planetas. Ayudó a la navegación y quizá lo más importante sea que ayudó a los astrónomos a emitir horóscopos de la realeza, lo cual era un componente vital para la seguridad en su trabajo. Sin duda alguna, aquella idea aristotélica de la Tierra en el centro del universo, con todos los movimientos circulares uniformes, era una idea que satisfacía a casi todo el mundo. A casi todos, excepto a Nicolás Copérnico, quien hacia el año 1500 escribió un libro que fue como un ciclón intelectual. La revolución de las órbitas celestes. En sus páginas había ideas lo suficientemente poderosas como para arrancar a la Tierra de raíz y lanzarla violentamente al espacio, abandonando los propios cimientos de la ciencia física en el proceso. En un capítulo, que por lo demás era inocente, Copérnico volvió a crear el universo y puso en su centro el Sol, no la Tierra. Situó la Tierra como si se tratara de otro planeta más, en órbita alrededor del Sol. El universo de Copérnico era una idea más revolucionaria que cualquiera de las anteriores o posteriores a ella. De hecho, a partir de Copérnico, la palabra revolución ha significado cambio radical. Sin embargo, incluso tratando de derribar el fuerte aristotélico, Copérnico conservó la práctica profundamente arraigada del oficio de astrónomo para salvar las apariencias.
Se atrevió a decir: los planetas giran alrededor del Sol y no en círculos perfectos a velocidades uniformes. Sin embargo, no se atrevió a decir nada más, para salvar las apariencias. Copérnico concluyó su libro dando vueltas a la vieja historia de los epiciclos. Así, al final, su sistema no solo era tan extravagante como el que pretendía sustituir, sino que su revolución quedaba casi escondida detrás de la cortina de humo de la complejidad astronómica. No obstante, tales ideas provocaron la chispa que encendió la imaginación de Johannes Kepler. Kepler sabía que Copérnico había socavado la estructura del primer gran aforismo de la antigüedad, y desde que la Tierra ya no era el centro estacionario del universo, Kepler era libre para dejar de lado el movimiento circular uniforme. Pero, ¿qué podría poner en su lugar? Responder a esa pregunta ocupó la mejor y la peor parte de la vida de Kepler. Un viaje de cálculos que se extendió de un extremo a otro de Europa. Hallar la respuesta acabó con todo lo que tenía y con todo lo que pudo conseguir que le prestaran sus contemporáneos. Fue un camino muy duro. Con el tiempo, ese hombre llamado el matemático errante pudo describir los movimientos de los planetas. Yendo más lejos que Copérnico, Kepler descubrió las 3 leyes del movimiento planetario. La primera ley dio a las órbitas de los planetas una nueva forma no circular y puso al Sol ligeramente desplazado del centro de las cosas. Así, en el curso de sus trayectorias, un planeta se encuentra a veces más cerca del Sol y a veces más lejos. De acuerdo con la segunda ley de Kepler, cuanto más cerca está del Sol, más rápido se mueve, y cuanto más lejos se encuentra el planeta, más lento se moverá. Su tercera ley dice que cuanto mayor sea la órbita de un planeta, más tiempo tardará en recorrerla. Las 3 leyes de Kepler describen los cielos con precisión matemática. Al mismo tiempo, sus principios también se aplican a nuestras cosas.